Durante el 2019, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables trabajó en el impulso de 3 ejes de acción fundamentales que están vinculados al aumento progresivo de la producción de los recursos mineros, petroleros y de electricidad, gestión para la delegación conjunta de activos y la eficiencia institucional ligada a transparentar y optimizar los recursos. Bajo este contexto, es importante indicar que en el 2019 el sector hidrocarburífero consolidó importantes acciones, por ejemplo, realizó la ronda Intracampus, en la cual se firmaron 7 contratos por $1.170 millones para 20 años, y para el 2019 se ejecutaron $8.53 millones. También se aseguró una inversión privada para el desarrollo de campos menores, maduros y oil and gas, de más de $827 millones con una producción promedio de 143,000 barriles diarios. Y suscribió un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para realizar la evaluación técnica a 5 obras: planta de licuefacción de gas bajo alto, terminal de despacho, recepción y almacenamiento de GLP Monteverde, refinería Esmeraldas, poliducto Pascuales Cuenca y refinería del Pacífico. En cuanto a la importación de gasolina súper, en comparación al 2018, disminuyó en 5 millones de barriles debido a la liberación de precios. Comportamiento similar tuvo la importación de diésel premium, la cual disminuyó en 860,000 barriles. Por otro lado, la importación de gasolina extra se incrementó en 7.5 millones de barriles con respecto al 2018. Es importante destacar que el costo del cilindro de gas de uso doméstico en Ecuador es uno de los más baratos a comparación de Perú, que tiene un valor de $18.84, y en Colombia es de $17.62. Mientras que Petroamazonas incrementó en un 4% su producción petrolera. En cuanto al desarrollo del bloque 43 ITT, en octubre de 2019 alcanzó su pico de producción con 86.618 barriles de petróleo. Se perforaron 37 pozos con una producción inicial de 2.500 barriles de crudo por día. La central de procesos Tiputini, Alex Galárraga Hunter, alcanzó un procesamiento de 580,000 barriles por día. En el caso de Petroecuador, logró posicionar el crudo ecuatoriano en el mercado internacional a través de 10 ventas de spot que representaron una transacción de aproximadamente 26 millones de barriles, recaudando más de $1.600 millones. En el 2019, el sector eléctrico en el ámbito de generación y transmisión de energía logró una producción hidroeléctrica de 88.62%, no convencional de 1.35% y térmica de 9.97%. Exportaciones de energía a Colombia y Perú de más de 1.800 gigavatios hora, lo que significó ingresos al país por más de $68 millones, 10 veces más en comparación al 2018. Y ejecución de proyectos como la hidroeléctrica Mina San Francisco con 274 megavatios, la reactivación del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón y el avance en el proyecto eólico Minas de Huascachaca, así como una inversión de $74.5 millones en infraestructura de transmisión de energía eléctrica, que contempla la construcción de 283 kilómetros de fibra óptica, 149 kilómetros de líneas de transmisión y más de 324 megavoltiamperios de capacidad de transformación. Mientras que en el área de distribución y comercialización de energía se ejecutó el plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica con una inversión de más de $31 millones y 59 proyectos realizados. Destinó aproximadamente $1.5 millones mensuales como incentivo tarifario a 696 camaroneras reguladas. Se sustituyó 95.171 equipos eléctricos en el marco del programa de renovación para equipos de consumo energético ineficientes, logrando un ahorro para el Estado de $17.67 millones. Se logró que 37 industrias implementen el sistema de gestión de la energía. Por otra parte, la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares atendió 503 servicios de calibraciones dosimétricas, 546 servicios de análisis de radioactividad, 12.360 servicios prestados y 1.325 usuarios atendidos en el ámbito de dosimetría personal.
23.119 licencias personales, institucionales y autorizaciones y 2.688 cursos de protección radiológica. Además, es importante destacar que en el 2019 el sector eléctrico emitió el Plan Maestro de Electricidad, el Balance Energético Nacional, el Plan Nacional de Eficiencia Energética Plan-E y la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. En 2019, el sector minero consolidó la actualización de la política pública minera, inició la producción de las minas a gran escala Mirador de Cobre y Fruta del Norte de Oro, ambas ubicadas en Zamora Chinchipe, emitió el reglamento de exportaciones mineras. Inició el proceso de decisión de adhesión del Ecuador a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas EITI, por sus siglas en inglés. Ejecutó 490 operativos contra la minería ilegal, así como 3.586 inspecciones a escala nacional. Es importante destacar que durante 2019 la industria minera exportó $373 millones, 15.64% más que en 2018. Tuvo una recaudación tributaria de $66.8 millones, lo que representó un 19.41% más en comparación con el 2018. De estos recursos, $46.12 millones corresponden a regalías mineras. El 60% de este rubro es destinado a proyectos de inversión social y desarrollo territorial o productivo en zonas aledañas a los proyectos o minas. Captó $395 millones en inversión extranjera directa, lo que representa el 42% de la inversión extranjera directa total que ingresó al Ecuador, y generó más de 32.000 empleos directos e indirectos. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables trabaja desde todos los ámbitos de su competencia con responsabilidad y liderazgo. Sembramos futuro.